Recientemente, el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, abrió la inscripción para que distintas personas, desde ciudadanos hasta simpatizantes, se puedan inscribir en el proceso interno para elegir próximamente también a las y los y les candidates a distintas diputaciones locales que se van a poner en juego en este estado de Puebla en 2024. Y nuestro amigo Tus Fernández se inscribió precisamente para competir, si así lo decide Morena, por el Distrito 17 local aquí en la capital poblana, sin duda alguna uno de los más conservadores de esta ciudad por el carácter de la población que ahí habita. Sin embargo, el motivo de esta entrevista con mi amigo Tus es realmente que reflexionemos sobre este proceso que abrió el partido Morena, que hay que reconocer es de los pocos que se ha abierto a realmente integrar a las poblaciones LGBT a distintas candidaturas, así como a distintos procesos internos de su partido. Tú, bienvenido. Y pues bueno, a lo que te has metido no es nada fácil, es sin duda alguna una empresa difícil porque lamentablemente todavía las poblaciones LGBT en nuestro país siguen viviendo un carácter de marginalidad en muchos aspectos sociales. Tenemos encima también pues el reciente la muerte, todavía las autoridades no nos definen bien la muerte de el magistrade, le magistrade Osiel Baena, en un contexto, Tus, que pues bueno, se antoja difícil también para las elecciones de 2024, pero pues le has entrado a este proceso de Morena. Cuéntanos qué te motiva, Tus, pues además de todo, pues de toda la historia personal y social que llevas a cuestas y que sin duda alguna pues también es uno pues de los fundamentos de esta intención de candidatura. Bienvenido. Muchas gracias, querido Luis Fernando, amigo, querido desde Que, hace... se, que sepa que esto no es objetivo. Sí, de una vez que quede claro que Claro. aquí es parcial el asunto. Claro, sin duda. Y por muchas razones, además, por la amistad, pero además por muchas otras razones que nos unen. Pues justo esa parte, ¿no? Tú sabes que llevo muchos años haciendo activismo, ¿Sí? este, desde todos los espacios en los que me he encontrado, porque he estado en la administración pública también y desde la administración pública he hecho activismo un poco de manera infiltrada, pero lo he hecho también desde el trabajo humanitario, que me ha tocado como, pues, poner esos temas sobre la mesa, ¿no? E irlos trabajando desde la vida personal y pues esta vez toca como ya trasladarlo a la vida política y a la vida pública, ¿no? Esa es la intención, porque lo hemos hecho todo el tiempo Ujú. y creo que lo que nos falta justamente es llevarlo al terreno más formal y al terreno donde incides desde adentro, porque hemos estado haciendo incidencia política Exacto. Ujú. desde la organización, desde la sociedad civil organizada, y esta vez pues hay que dar el paso a hacerlo desde gobierno, ¿no? Desde cualquiera de los espacios que tengamos oportunidad, pero ya hacerlo de manera formal como una política pública. Te decía tú, antes, más allá de la territorialidad del espacio geográfico, pero es muy conocido el Distrito 17 local porque pues está el centro sur de la ciudad, eh, habitado por familias de muchos años, prácticamente fundadores, podríamos decir así, de la ciudad, con ese carácter muy conservador, altamente religioso, que ha distinguido en mucho a la sociedad poblana, siempre, siempre, aunque desde mi punto de vista ya a estas alturas está muy variadito. Pero lanzarte por un distrito difícil desde el punto de vista de las poblaciones LGBT también conlleva pues mucha valentía de tu parte y desde mi punto de vista del partido político, que repito, le reconozco esta integración de las poblaciones LGBT. Cuéntanos de este proceso, cómo, en qué consiste y pues qué sería enfrentar una candidatura en un distrito como este. Pues está difícil, pero no es imposible, No. ¿no? Y al final de cuentas creo que las personas LGBTI nos hemos encontrado, más bien nos hemos eh, enfrentado a muchas situaciones que son difíciles, pero que no son imposibles y que hemos salido adelante, ¿no? Entonces también como con esta, a lo mejor está mal que lo diga o que lo reconozca de esta manera, pero con esta normalización de que las cosas no son fáciles para las Ujú. poblaciones LGBTI, pero que tenemos que ir rompiendo esas barreras, ¿no? Y pues es parte de, ¿no? Yo reconozco que no es fácil salir como LGBT,
a decir: "Hola, soy LGBT y busco, busco tu voto para este cargo", ¿no? Pero que también es parte de lo que tenemos que hacer cotidiano, porque las personas LGBTI estamos aquí, hemos estado siempre, vamos a seguir estando, y que la aspiración es justamente que nos veamos en estos espacios de toma de decisión y que ya no sea raro, ¿no? Que no tengan que ser acciones afirmativas, sino que, paulatinamente se vayan convirtiendo en espacios, pues, habituales que podemos tomar todas y todas y todos, todas Y y todes. todes, ¿no? Ujú. Entonces, pues, es parte de ir rompiendo esta barrera y, pues, yo creo que va a ser, diferente, ¿no? Digo, ahorita estamos en el espacio de, digamos, del registro, después viene la precampaña y después de la precampaña viene la campaña. Ujú. Entonces, pues, ahorita solo es decir: "Aquí estamos, vamos", venimos muchas personas, porque no soy el único, Ujú. venimos muchas personas de las poblaciones LGBTI a buscar esta representatividad, y aquí vamos a estar, estamos dispuestos a ocupar estos espacios. Una representatividad, pues, que cada vez me parece más necesaria, porque, también lo hemos discutido aquí en el equipo, estamos frente a una nueva moral, ante un nuevo código de ética social, un nuevo código de comportamiento, que como la moral heteropatriarcal, pues, nadie preguntó ni lo puso a votación, ¿no? Nadie consideró, ¿estás de acuerdo o no? Esa moral heteropatriarcal está cambiando por un respeto mayor a la diversidad, por un respeto mayor a las circunstancias individuales de las personas, especialmente desde su expresión de género y desde su propia orientación sexual. En ese sentido, vemos, pues, como buena imposición la moral, pues, como no se pregunte, mucha gente se siente resiste, o sea, se está resistiendo y dice, no, yo a esto no me voy a someter, y a final de cuentas, las poblaciones LGBT han debido someterse a esa moral heteropatriarcal. Creo que estamos en un momento de disruptivo, digamos así que de profundo cambio social. ¿Hacia dónde lo ves tú? ¿Hacia dónde crees que esto vaya caminando en el futuro, especialmente ya con esta incidencia política y especialmente aquí en Puebla? Fíjate ¿No te la puse que dura? sí, súper. Este, fíjate que, em, lo vimos ahorita con el pasado proceso, que fue el de la paridad, ¿no? Ajá, Todavía desde los medios de comunicación y desde muchos espacios, se sigue masculinizando los puestos de toma de candidato. decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, inmediatamente en el imaginario colectivo, cuando, mencionas un cargo, automáticamente es hombre, ¿no? Ujú. Y, son machos hablando de otros machos y todo el tiempo como esta masculinización. Y cuando hemos tenido estas discusiones sobre las cuotas LGBTI, pasa un poco lo mismo, en el sentido de que empezamos a autoimponernos candados para llegar a estos espacios. Y tiene que ver un poco con eso, con la doble moral y Ujú. con, pues, el sistema cis heteropatriarcal en el que vivimos y en el que nos hemos desenvuelto. Entonces, por ejemplo, pasaba que cuando estábamos hablando de las acciones afirmativas en el IE, había quienes proponían que las personas LGBTI que íbamos a postularnos, presentáramos, como la evidencia de nuestro trabajo, y incidencia política, o de nuestro trabajo social político, en fin, como de verdad presentar que teníamos, Antecedentes. antecedentes de haber trabajado por las poblaciones LGBTI, cuando eso no se le pide a las personas cis hetero, ¿no? Exacto. Así de cuando le dicen Cuando sí, sí, a un fulanillo, cis hetero, que te presente sus antecedentes de que ya ha trabajado por la sociedad, nunca jamás, o sea, es no cierto. se los piden. Por el simple hecho de tener sus derechos político-electorales garantizados, él puede levantar la mano y decir: "Yo quiero", y nadie le cuestiona absolutamente nada, pero Mira, estamos en este papel donde nos autoimponemos candados y nos hacemos nosotros mismos nos hacemos como el camino más difícil, es ¿no? cierto. Y yo decía: "No, pero ¿por qué?". O sea, si a la gente cis hetero no se le pide,
¿por qué a nosotros, las personas LGBTI, nos van a poner un requisito adicional? Ujú. Así de no, yo debo tener mis derechos político-electorales garantizados como cualquier otra persona, y si el día de mañana me levanto en Acatlán, en Huauchinango, en Izúcar de Matamoros, en el municipio que quiera, y se me antoja contender, por el simple hecho de que soy ciudadano, mi derecho está garantizado y además puedo tener acceso a una acción Ujú. afirmativa, pues puedo contender, o sea, ¿por qué tengo que demostrarle a alguien que ya trabajé por las poblaciones? Y además, Exacto. los contextos son distintos, ¿no? Lo decía yo ahorita, en Tehuacán, pues no sé, imagínate una comunidad alejada de Tehuacán y una mujer trans un día dice, pues yo quiero contender. ¿Quién le va a evaluar si ya tuvo o no tuvo trabajo por las poblaciones? Y como, ¿por qué, no? Exactamente. O una lesbiana, pues se me antoja hoy en Teciutlán, pues ir por una regiduría. ¿Por qué tengo que demostrar que hice trabajo? No, no, o sea, creo que debemos quitarnos esas telarañas de la cabeza y empezar a hacernos, pues, más fácil el camino Ujú. y quitarnos de requisitos, ¿no? De requisitos un poco bobos, que además lo que permite, que más bien lo que ocurre o se daría, sucedería con estos requisitos, es que incluso se podría lucrar con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque ya existieron casos, si mal no recuerdo, en el estado de Tlaxcala, donde hombres heterosexuales se hicieron pasar por transexuales. Entonces, para cumplir con las cuotas de género, en un partido, mal no recuerdo, era Nueva Alianza, así lo hicieron, y pues eso el Instituto Electoral de Tlaxcala, pues lo dejó pasar. Y sí, a final de cuentas también las instituciones tienen que irse adecuando a esta nueva perspectiva política, y eso me parece muy interesante, Tus, porque al final de cuentas, esta intención de candidatura, este registro en el proceso interno del partido Morena, también le abre a las poblaciones LGBTIQ, les jóvenes, eh, les abre la cabeza, es decir, yo puedo participar, yo también tengo mis derechos ciudadanos, yo también soy ciudadano, mis derechos y mis obligaciones también deben ser respetados. Es decir, es romper también el miedo de las propias poblaciones LGBTI a participar más, ¿no? Me Sí, parece. justo, un poco también ligado a lo anterior que Ujú. decía, es como no nos pongamos o no nos autoimpongamos más requisitos, porque eso lo que provoca es que no queramos participar, ¿no? Exacto. Porque, inhibe, pues, esta inclusión que se está buscando. Y por el otro lado, efectivamente, Morena ha abierto, incluso antes de que ya se dicten de manera oficial, ya en el INE ya se acordaron y se aprobaron las acciones afirmativas, Ujú. entonces, pues, tienen que ir los espacios, sí o sí para los partidos, que yo no sé cómo le van a hacer a algunos partidos, Que por no, cierto. exactamente, sí, es lo que pienso. El IE, por su parte, tendrá que hacerlo y tendrá que ir en el mismo sentido que vino el INE para las candidaturas Ujú, locales. ujú. Pero bueno, antes de que eso sucediera, Morena abrió estas, posibilidades, ¿no? Y desde el momento de tu registro, tú puedes, marcar la casilla si te consideras y autopercibes como, parte de alguno de los grupos, vulnerables, que ahora se llaman grupos de atención prioritaria, Bien. este, pero puedes marcar la casilla si eres mujer, si eres joven, si eres LGBTI, si eres pueblo originario, si eres y ya dentro de eso empiezan como el movimiento pues, de la repartición, ¿no? Porque Ujú. además es una cosa, de verdad, y, La repartidera. o la repartidera. No, pero hablando muy objetivamente, Ajá. cumplir con con todas las cuotas que ya ocurrieron y además con algunas otras, por ejemplo, con la reelección, con la posibilidad de la reelección, Ujú. eh, pero además con la paridad, pero además con las cuotas, pues es una cosa muy complicada, ¿no? Sí, Entonces, di sí. un cálculo difícil. Y tú, ¿cuál va a ser, digamos, ya hablando del proceso interno de Morena, cómo se va a elegir entonces a les candidates a diputaciones locales? Es decir, ¿por qué proceso tendrá que pasar tu registro?
Esa es otra esa es la pregunta. otra parte complicada, porque efectivamente, o sea, no solo va Morena, sino Sí, Morena va en coalición, PT, entonces tienen que repartirse además entre PT Morena, verde. PT y Partido Verde, que es otra de las dificultades que se agrega a este proceso, a esta selección. Ujú, Pero bueno, básicamente lo que tiene que ocurrir es que una vez que te registras, pues se filtran las listas, si ujú, ya cumpliste con los requisitos. También hay que decirlo, en Morena, y me parece algo súper atinado, es un requisito sí o sí ineludible ujú, haber cumplido con 2 cursos, el curso de formación básica y el curso de formación para aspirantes a candidaturas de un cargo de elección popular. ujú. Este, yo me aventé 5 meses de curso, una cosa de veras, o sea, muy fuerte, Provechosa, ajá. muy intensiva, a eso quiero decir, a eso quiero llegar, porque repasas historia de México, repasas, historia de los movimientos, Sociales. sociales, pasas por feminismo, pasas por masculinidades, pasas por muchísimos temas, digo, pues, fueron 5 meses Qué intensivos, interesante, sí. y tienes que cumplir con estos requisitos, ¿no? Porque además tienes que saber cuáles son los fundamentos de Del Morena, del partido. partido, pues sí, tener una visión, pues un piso mínimo, digamos, ¿no? De lo que ha ocurrido en el país y pues ya si le quieres llegar también a las regidurías y a sindicaturas y eso, pues también es un curso que te enseña sobre la administración también de los recursos en las municipalidades. Y eso a mí me parece muy atinado. Entonces, pues tienes que cumplir estos requisitos previos, después registrarte, después del registro viene como esta filtración de las listas, que fue donde me quedé, y se publican los nombres y después estos nombres se van a encuesta, ¿no? Orga, all right. Y ya Muy después bueno. de la encuesta, pues dirán quiénes son los perfiles competitivos y de ahí se definirá ya la candidatura, ¿no? ¿Cuándo se definirá más o menos? Se define a principios de enero. Ah, bien. A principios de Bien, enero. porque si mal no estamos, la precampaña, el gobierno del estado comienza a finales de diciembre, la precampaña ya de Alejandro Armenta, quien es hasta el momento coordinador de defensa de la 4T, que es el cargo previo a precandidato al gobierno del estado, cumpliendo sin duda alguna los códigos, el código electoral. Y pues tú, sin duda alguna, repito, un proceso difícil, pues que a final de cuentas hay que reconocer hay otras personas de las poblaciones trans, liderazgos muy reconocidos como el de Gaby Chumacero, que también está participando en Morena, entre otras activistas y activistas que también pues han encontrado este nicho de expresión, y hay que decirlo, han encontrado este nicho de expresión en Morena, que pues otros partidos, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, que está pues más identificado con la derecha, con un conservadurismo más de derecha, pues como que no se ha propuesto mucho tener también integrantes, simpatizantes, militantes de las poblaciones LGBTIQ. Y en ese sentido, pues bueno, existe este nicho de participación política que a mí me parece interesante, pero especialmente oportuno aprovechar, porque los partidos son instrumentos de la democracia y hay mucho que trabajar por las poblaciones LGBTIQ, ya no poblaciones marginadas, como nos decía, sino de atención especial y una atención que Prioritaria. pues, perdón, Prioritaria. atención prioritaria, perdón, y una atención a la cual pues muchos grupos sociales se siguen negando, ¿no? A la cual muchos grupos sociales pues siguen renuentes al hecho de reconocer que hay distintos grupos sociales en nuestro país que no disfrutan de una vida plena, satisfactoria, porque lamentablemente hay muchos procesos de marginación de los cuales pues se siguen sufriendo. Tus, pues bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a enero. Sin duda alguna, pues también un ejercicio interesante y pues un llamado, no sé, a las poblaciones LGBTIQ, porque creo yo que todavía tampoco están yendo por su credencial de elector. En ese sentido, yo creo que también hay que llamarles, ¿no? A que voten, a que salgan y participen. Sí, a ejercer los Los derechos derechos. político-electorales como de manera integral, ¿no? Plena, a votar, pero también a ser votados. Exacto. Y ahora que lo mencionas,
y que decías de esta resistencia de los partidos y que mencionábamos, por ejemplo, Acción Nacional, pues estar atentos a lo que va ocurriendo en el proceso electoral, porque además, eh, en el pasado proceso electoral, algunos partidos, por ejemplo, bueno, cuando se hacen las reglas también se hacen las trampas, ¿no? Y los Sí, partidos son muy dados sí, 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 también sí, como a sí. encontrar, la manera de darles la vuelta, ya lo comentabas tú hace rato con las personas, con los hombres que se registraron como Como mujeres trans, trans. ajá, imagínate. Pasó en el pasado proceso Ujú. electoral también, que personas que no pertenecían a las poblaciones LGBTI se registraron como acción afirmativa LGBTI, escudados en la protección de datos personales. En este proceso electoral, lo que va a ocurrir es que las personas que vayan por una cuota, la que sea, tendrán que hacerlo público. Ah, Si van a acceder, y esa ah, es una parte también que hemos discutido con el IE, ujú, que hemos trabajado con el IE. Si yo voy a contender por un cargo público y voy a percibir un sueldo del erario, del dinero público, claro. no puedo estar escondido en mi identidad en una cuota y decir que protejan mis datos personales, ¿no? ¿Cómo Este, si estás compitiendo por un cargo por un público? cargo público, entonces, o somos o no somos, ¿no? Si voy a cobrar dinero público, bueno, pues entonces tendré que hacer pública mi intención Claro, de ser parte de estos grupos. Eso es algo que va a pasar, pero hay que estar atentos a que se cumpla, ¿no? y denunciar. Y denunciar. Y otra cosa que ha pasado es que, por ejemplo, los partidos, pues, que no cumplieron con estas normativas, que además en el pasado proceso no eran, digamos, obligatorias, pero que ahora sí lo van a hacer, pues prefirieron pagar las multas. Y adivinen de Sí. dónde salen las multas, pues del dinero público, ¿no? De O sea, porque nosotros, las prerrogativas son dinero. parte del dinero público. Entonces, con el propio dinero público pagan el brincarse la ley, ¿no? Entonces, pues estar atentos a eso, atentos a que pues se establezcan ya de manera local en el IE estas acciones afirmativas, que todos los partidos las cumplan y que los partidos que piensan brincárselas lo piensen 2 veces, porque no está padre que utilicen el dinero público para violar la ley, y señalarlos, ¿no? Estar pendientes de toda esa parte. Señalarlos, señalarlos porque, pues, la impunidad ha sido la tónica de este, pues, de este modelo heteropatriarcal cisgénero que nos domina. Al final de cuentas, las leyes, pues, muchas veces se pasa por el arco del triunfo estos señores, porque en algún momento, incluso, allá en la Cámara de Diputados, pues, quisieron deshacerse de estas cuotas, Ujú. pues fueron las mujeres precisamente las que impidieron que esto ocurriera. Hay mucha resistencia todavía entre muchos machitos que se sienten muy, fíjate qué chistoso, se sienten muy atemorizados hasta cierto punto, como si estuviesen en riesgo. Pero pues en realidad yo creo que esto nos sirve a todas, todos y todes, porque la identidad de género tiene que pasar por heterosexuales, por bisexuales, por homosexuales, por todos, por todo el espectro humano. Todos tenemos que pasar por ese proceso de identidad de género, incluso las personas heterosexuales, y muchas veces se lo saltan, pues, pensando que están bien. Y cuando llega el momento en que la misma sociedad les dice, oye, ponte a pensar en eso, se sacan mucho de onda. Yo creo que hay que reflexionar que a final de cuentas esto que mucha gente llama la teoría de la identidad de género, la teoría queer, especialmente nos sirve a todas, todos y todes. Y aquí está Tus Fernández, sin duda alguna, emprendiendo un trabajo difícil, pero que marcará un precedente para los jóvenes LGBTIQ para que se sientan ciudadanos con derechos y obligaciones, ciudadanes y los ejerzan. Muchas gracias, Tus. Esta es tu Gracias. casa y aquí nos encontramos pronto. Y pues muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.